en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ante ti nos presentamos en esta mañana suplicándote tu guía, suplicándote la dirección a través de tu verdad, que nos ayudes a apreciar tu palabra que tenemos en nuestras manos y la libertad que tenemos en este lugar de poder compartirla, de poder leerla, de tenerla en nuestras manos, en nuestros hogares y llevarla donde queramos. Que tú transformes a través de ella hoy nuestros corazones y nos cambies y nuestro amor por ella pueda crecer entendiendo qué es tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, en todo momento. Ayuda a mis hermanos a estar atentos y ayúdame a mí a ser claro. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Que el Señor lo bendiga mucho. Y sabemos bien que estamos aquí en esta mañana, en este lugar, porque queremos conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso estamos aquí. ¿No es así? Estamos en este lugar porque queremos saber lo que dice Dios en su palabra y queremos vivirlo en nuestras vidas personales. Queremos vivirlo en la comunión, en la comunidad de la iglesia. No estamos aquí para hablar de ideas humanas, de estrategias humanas. No. Estamos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios. Y para nosotros, los creyentes, la Biblia, las Escrituras, es el punto de partida para todas las cosas de nuestras vidas. La pregunta fundamental para nosotros es, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Escritura dice? Porque eso es justamente lo que deseamos. Tú y yo deseamos saber qué es lo que Dios dice en su palabra, de diversos temas. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Eso es lo que queremos saber y eso es lo que queremos obedecer. Y antes de entrar a la segunda carta a Timoteo, me gustaría por un momento poder ir a Isaías capítulo 55, versículo 10. Y ahí está Dios hablando a través de Isaías y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre hace un efecto. La palabra de Dios siempre impacta. Dios envió su palabra. Dios nos dio su palabra, la que tú tienes en tus manos, no para escucharse a sí mismo, sino para que lleve fruto, para que su palabra sea eficaz en la vida de aquellos que la escuchan, que la leen. Y aquí Dios está diciendo en Isaías que su palabra, la palabra de Dios, siempre lleva a cabo la obra para la cual Él la envía. Y nunca regresa vacía, dice, sin lograr el propósito que Dios tiene. Y nos da una ilustración ahí Isaías y dice
que la lluvia desciende sobre la tierra y esa lluvia produce un efecto, dice Isaías. Y lo que produce es que germinan las semillas y hace crecer plantas que sirven luego como alimento. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en las vidas de cada uno de nosotros. Y esto debe ser de tremenda confianza para cada uno de nosotros. Saber que la palabra de Dios cumple siempre lo que Dios la envió que hiciera. Como cristianos, como esposo, como esposa, como padres, como maestros, como predicadores, esto debe ser de mucha confianza para nosotros. Porque no depende del predicador, en este caso de mí, que estoy predicando en esta mañana. No depende de la astucia, de las palabras, de la habilidad que tenga el predicador para exponer la palabra. No depende de ningún hombre, no depende de ninguna persona. Depende de su palabra. Depende de la palabra del Señor y Él usa nuestras vidas simplemente como instrumentos en sus manos. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que predican y enseñan, tanto en este lugar como aquellos hombres en sus hogares que enseñan a sus esposas, a sus hijos. Damos gracias a Dios. Y la palabra de Dios siempre es productiva, la palabra de Dios siempre es eficaz. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que la palabra de Dios hace? ¿Qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que la palabra de Dios cumple? Y ahora sí entramos en nuestro texto. Pero me gustaría leer desde el versículo 14 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y allí le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay en todo el Nuevo Testamento una descripción más completa, más concisa de la obra y de la suficiencia de las Escrituras que en estos versículos. ¡Qué texto tan maravilloso! Este texto tiene unos paralelos allí en el Salmo 19, donde también se habla acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y el Salmo también 119, donde se exalta la palabra de Dios. Mi hermano, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, no se encuentra en ningún otro lugar que no sea en este libro, que no sea aquí. No hay nada para agregar. No hay otro lugar donde tú tengas que buscar la Escritura. Ella es suficiente, dice Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Él habla sin duda de la suficiencia absoluta de las Escrituras. Este libro no tiene suposiciones, no supone cosas. Este libro que tú tienes en tus manos no supone cosas. No son ideas de hombres que se le ocurrieron, que le vinieron a sus mentes. No, este libro es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de Dios. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos para darnos vida espiritual,
y para que podamos ser completos espiritualmente, equipados para vivir piadosamente, para servir a Dios con eficacia. Aquí lo tenemos, en su palabra. Y no hay necesidad de agregar nada de lo que ya tenemos. No hay necesidad de buscar en cualquier otro lugar de lo que ya tenemos en las Escrituras. Porque hoy en día hay gente que piensa que necesitamos otras cosas para atraer a la gente a Cristo, para atraer a la gente a la iglesia, para hacer que la palabra de Dios sea más clara, más atractiva, como la psicología o muchas cosas más. Y ellos piensan que las Escrituras no son suficientes, que la Escritura no es adecuada en sí misma. Y eso es algo que nosotros no debemos y no podemos tolerar. Las Escrituras, la palabra de Dios es suficiente. Muchas personas usan otras cosas como profecías personales. Dice, tenemos la palabra de Dios, pero a mí Dios me dijo. Yo tengo una profecía que Dios me dio y Dios me dijo. El Señor me dijo, dicen ellos. Y hablan muchas cosas diciendo, Dios me dijo en nombre de Dios. Pero si tú lees Ezequiel capítulo 13, pero si tú lees Ezequiel capítulo 14, si tú lees Jeremías 23 y 24, fíjate lo que dice acerca de esos hombres que tienen sueños y que dicen cosas que supuestamente Dios dijo, pero que Él no dijo. Y en el versículo 14 aquí del capítulo 3, Pablo comienza diciendo, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en eso. En lo que has aprendido y te persuadiste. Te convenciste. Nadie te lo impuso. Tú te convenciste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Deberíamos preguntarnos. Y en el contexto aquí, si tú lees la epístola, en el capítulo 1, en el versículo 5, comienza hablando y dice que él fue entrenado con la palabra de Dios desde pequeño. Desde pequeñito él fue entrenado por su abuela Loida y por su madre Eunice. Pero en particular él había aprendido también del apóstol Pablo. El capítulo 3, versículo 10 nos dice, Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, le dice. Tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le recuerda a Timoteo estas cosas. Timoteo, tú recibiste, y lo que tú recibiste es la palabra de Dios. Y él está diciendo, no te desvíes de ella. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Teniendo presente esto, Timoteo, teniendo presente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Este no es un libro cualquiera, mi hermano. Este no es un libro cualquiera. No es un libro de historia, no es un libro de cómics. No, esta es la palabra de Dios, del creador del universo, del dueño de todas las cosas, del dueño de tu vida y de mi vida. Es la palabra de Él. Y Él le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y después de hacer esta declaración, Pablo le dice y comienza a describir la obra de la palabra de Dios. Y qué maravilloso es esto. Porque Él le muestra aquí que la escritura es útil. Y como vamos a ver, la palabra de Dios hace o produce 5 efectos en la vida de los creyentes. Y Pablo aquí nos muestra, comenzando en el versículo 15, que ya lo leímos. Y allí dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Así que el primer efecto de la palabra de Dios, la razón por cual Dios la envía y no regresará a él vacía, es porque Dios desea que su palabra produzca salvación. Y es lo primero que vemos aquí. La palabra de Dios es el medio que nuestro Dios utiliza para llevar a una persona al conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que Él utiliza para llevar a salvación, su palabra. Juan capítulo 20, versículo 31 dice allí al final: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Nota? ¿Te das cuenta por qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Por qué se escribió las Escrituras? ¿Por qué se escribieron? ¿Qué dice? Para que creáis. Para que creáis. Y el resultado sea que tengas vida eterna. Una vez más, la vida eterna viene como resultado de creer la palabra escrita, de creer la palabra de Dios. No simplemente de saber, sino de creer la palabra de Dios. Ella es el medio de salvación, es la que da vida eterna, es la fuente de verdad que lleva y que trae salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17, es muy claro. Y dice así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, por oír el mensaje de Cristo, por oír su palabra. La fe viene de esa manera. El único medio que Dios utiliza para salvación es su palabra. Cuando nosotros vinimos a Cristo, venimos a ser hijos de Él, de nuestro Padre, por medio de su palabra. Es imprescindible, es fundamental leer, escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Y allí en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 10, en el versículo 13, Pablo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14, él comienza a hacer preguntas y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no creyeron? Y él dice: ¿y cómo creerán en aquel? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo está diciendo que la gente, las personas, tienen que oír la palabra de Dios, tienen que oír el mensaje de Cristo, tienen que oír la palabra de Dios para salvación. Ese es el medio que Dios utiliza para salvar. Santiago también lo dice, 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, dice. El medio que Dios utiliza para salvar, para regenerar, es su palabra. Por eso es que proclamamos la palabra de Dios. Por eso es que proclamamos este mensaje. Porque entendemos que el único medio por el cual las personas pueden ser salvas es escuchando la palabra de Dios. No mis historias, no mis testimonios, no mis ideas, no mis ilustraciones, no lo que a mí me pasó, sino lo que dice la palabra de Dios. No hay sustitutos para la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios a los que se están perdiendo, porque es el medio que Dios va a usar para convencerlos de su pecado y para mostrarles que ellos necesitan un Salvador. Así que el primer efecto es que
Perdón, el primer efecto entonces es salvación. El primer efecto que produce la palabra de Dios es salvación. Pero Pablo también nos muestra otro efecto que produce la palabra de Dios. En el versículo 16, él nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. Y esta palabra enseñar no se refiere al proceso de enseñar, de pararse aquí o en una mesa o en donde se encuentre, enseñar. No está hablando de eso, sino que está hablando del contenido de la palabra de Dios. Es útil para darnos la doctrina, es útil para darnos el contenido necesario para vivir piadosamente. Eso es lo que está diciendo. La Biblia nos provee el contenido necesario, o sea, la doctrina necesaria para ayudarnos a formar en nuestras mentes convicciones, para guiarnos en toda nuestra conducta, en toda nuestra vida diaria. No solamente aquí, porque no somos creyentes aquí solamente. Somos creyentes en nuestras casas, somos creyentes en nuestro trabajo, somos creyentes en el chino cuando vamos a comprar, cuando vamos a pagar la luz. En el lugar que nos encontremos somos creyentes, no aquí, en todo momento. Y la palabra nos enseña, nos ayuda, cómo yo debo conducirme en mi matrimonio. La palabra de Dios nos enseña cuáles son las responsabilidades mías como padre, como madre, como hijo, como hija. Cómo yo debo criar a mis hijos. Cómo manejo mi dinero. Cómo tomo decisiones sabias. Cómo yo controlo mis emociones. Cómo controlo la ira. Cómo controlo la depresión. Cómo debo conducirme como miembro de una iglesia. ¿Cómo debo conducirme en mi trabajo? Mi hermano, no necesitamos ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero dice Pablo, en tercer lugar, otro efecto que produce la palabra de Dios y que Él nos muestra aquí, no solamente que nos salva, sino que también nos enseña, dice. Nos da aquello necesario para que nosotros podamos vivir vidas piadosas. Pero también Él dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para reprender. Esta palabra que usa aquí Pablo tiene la idea de confrontar. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos reprende de la mala conducta que quizás muchas veces tenemos, de la mala enseñanza que quizás tenemos, falsas ideas en nuestras mentes. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro mal comportamiento. Vemos las cosas que hemos hecho mal y la palabra nos confronta. La palabra de Dios lleva a cabo su obra, nos confronta. Cuando leemos las Escrituras muchas veces, en muchas ocasiones, somos confrontados. Por medio de una predicación, donde se predica la palabra de Dios, también somos confrontados. Nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos mal. Tal vez hay egoísmo en nuestros corazones. Quizás no estoy amando como debo amar. O somos personas que siempre estamos enojadas, que reaccionamos de maneras incorrectas. Quizás tenemos demasiado amor propio. Pero gracias a Dios por su palabra que nos confronta. ¿Tú dices eso? ¿Tú dices gracias Dios por tu palabra que me confronta? Gracias Señor por tu palabra que me confronta. Venimos a la iglesia y pensamos, en mi vida está todo bien. Todo está bien. Pero escuchamos la predicación y de repente nos damos cuenta de algo, que algo anda mal. Y es como si estuviéramos aquí delante de un espejo
viéndonos. Y tú te estás mirando en el espejo de la palabra de Dios y estás diciendo, en verdad, yo no me veía de esa manera. Y la palabra de Dios te confronta. Y tú dices, estoy mal. Pero fue la palabra de Dios que te llevó a esa convicción. Esa es la obra que ella produce. Y nos damos cuenta de que nos quedamos cortos en cumplir las demandas que Dios nos requiere de nosotros. Nos damos cuenta de eso. Me encanta Hebreos capítulo 4, versículo 12. Allí el autor dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, él está diciendo, este no es un libro cualquiera. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así como Dios es un Dios vivo, su palabra es una palabra viva y es una palabra eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra de Dios nos alumbra, cuando la palabra de Dios alumbra nuestras vidas, alumbra la conducta de nuestras vidas, no podemos evadirlo. No nos podemos esconder y querer apagar la luz. No, porque es la palabra de Dios la que nos está alumbrando. Es la luz de Dios que nos alumbra. Y tratamos ahí de buscarle la vuelta, nos incomoda, queremos defendernos, pero la palabra de Dios nos confronta, mis hermanos. Esa es la obra de la palabra de Dios. Es una palabra que reprende, es una palabra que te convence de pecado, es una palabra que te sacude, que te analiza hasta lo más profundo de tu corazón, lo íntimo de tu corazón, que confronta la manera de pensar que tú estás teniendo. Y gracias damos a Dios por tu palabra, por su palabra, que hace eso. Debemos dar gracias, mis hermanos. Aunque no nos guste, ¿a quién le gusta recibir varazos de la palabra de Dios? ¿A quién le gusta ser confrontados por la palabra de Dios? Somos reacios a eso. Bataleamos muchas veces. Nos quejamos muchas veces. Pero no es el predicador. No son los hombres que se paran aquí a hablar. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Debemos estar agradecidos por ese ministerio de la palabra de reprensión, porque lo necesitamos. Necesitamos ser reprendidos por su palabra. Que no solo reprende nuestra conducta, sino que también reprende aquellas falsas ideas, falsas doctrinas en nuestras vidas, en nuestras mentes que tenemos, falsas ideas de Dios que tenemos en nuestras mentes. La palabra de Dios es la medida, es por la cual debemos medir toda enseñanza. Es la palabra de Dios. Y ella es la que nos manda a trazar correctamente, la que nos manda a trazar con precisión la palabra de verdad. Ella nos dice eso en esta misma epístola, en el capítulo 2, versículo 15. Ella es la plomada. Ella es la plomada, así como... Esa es la plomada que nos indica cuando algo está torcido. Así como el albañil pone así la plomada y le indica lo que está bien en su pared o está mal, la palabra de Dios es así. Ella nos indica lo que está mal en nuestras vidas y lo que está bien. Los falsos maestros nunca trazan la palabra de Dios correctamente, y es obvio. Ellos la tuercen. Ellos tuercen la palabra de Dios. Ellos adulteran la palabra de Dios. Ellos exponen
sus ideas, inventan sus propias doctrinas y agarran versículos y los sacan de contexto para apoyar cosas que ellos quieren avalar, quieren enseñar. Quieren que la Biblia diga algo que no dice. Entonces las Escrituras son el medio que Él utiliza para salvarnos, para enseñarnos, para reprendernos. Pero hay un cuarto efecto aquí que Pablo nos muestra. Y es que también es útil para corregir. La palabra es útil para corregir. Y aquí esta palabra corregir es donde, bueno, del griego, ¿no? O sea, no me gusta hablar de esto, pero esta palabra es donde sacamos nuestra palabra ortopedia. Ortopedia. La ortopedia es una de las partes de la medicina que trata con los huesos. Cuando los huesos se quiebran, hay que acomodarlos. Cuando un hueso se quiebra, hay que acomodarlo y enderezarlos. Hay que ponerlos juntos otra vez. Y cuando preparaba esto me recordaba, hace unos años atrás, mi hermanita más chiquita se había quebrado la pierna, tibia y peroné, y la pierna le había quedado así. Una impresión terrible me dio. Y me acordé de eso, del hueso quebrado fuera de lugar. Y lo que la palabra de Dios hace es que acomoda, restaura cosas en nuestras vidas que están mal. La palabra pone las cosas en el lugar donde tienen que estar. Esa es la idea aquí. La palabra pone las cosas en el lugar donde tienen que estar. La Biblia es útil para corregir y esto quiere decir que la palabra es útil para restaurar, para enderezar algo que estaba mal, algo que estaba roto. Bueno, el Señor, por medio de su palabra, lo endereza. Endereza. Y hay cosas que están mal en nuestras vidas. Y el Señor nos confronta, y el Señor nos humilla. Y creo que tú y yo sabemos por qué el Señor nos confronta. Pero no queremos aceptarlo muchas veces. Y Él nos confronta porque tenemos una tendencia a autoengañarnos. Ese es nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice eso, que nuestro corazón es engañoso. Tenemos una tendencia a engañarnos, a autoengañarnos. Muchas veces vemos las cosas de una perspectiva que no es correcta, que es mi perspectiva, pero no es la correcta. Muchas veces estamos justificándonos a nosotros mismos. Tenemos un concepto más elevado del que debemos tener. Y ahí es cuando caemos. Pero viene la palabra de Dios y ella nos corrige. Ella nos rompe, pero también nos endereza y nos restaura. Ella nos restaura, mis hermanos. La palabra de Dios, en la medida que nosotros la leemos, a medida que nosotros la estudiamos y meditamos y obedecemos su palabra, ella realiza este trabajo en nuestras almas. Ella nos restaura, ella nos fortalece. Esa es la obra de la palabra de Dios. Y qué hermosa verdad. Deberíamos gozarnos en estas verdades. El Señor nos confronta, nos hace ver dónde estamos mal. El Señor nos quiebra, el Señor nos quebranta, pero al mismo tiempo nos dirige a través de su palabra para restaurar nuestras vidas, para que nos volvamos a Él y ser fortalecidos por medio de su palabra. No nos deja así rotos, sino que nos restaura. Y la palabra de Dios es una herramienta que a veces destruye, pero que también construye. Aquellos corazones duros y quebrantados, la palabra de Dios muchas veces lo hace pedazos para luego
construir un nuevo corazón. Y así es. Y la palabra de Dios es como un martillo, ¿no? Porque el martillo tiene estas dos funciones. El martillo lo podemos usar para romper algo, para romper un cascote, pero también lo podemos usar para construir algo, para armar la cuchita del perro. Sirve para destruir algo, pero también sirve para construir algo. Y así es la palabra de Dios. Por eso es que Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, porque la necesitamos para que pueda hacer estas cosas en nuestras vidas. Entonces las Escrituras nos salvan, las Escrituras nos enseñan, las Escrituras nos reprenden, las Escrituras nos corrigen. Y por último, la Escritura es útil para instruir en justicia. Otro efecto de la palabra de Dios. Un efecto santificador. Todos estos efectos que hemos visto, al menos uno, el primero. El primero habla de el efecto de la palabra de Dios en salvarnos. Pero todos los otros efectos es la obra de la obra de la palabra de Dios santificándonos. Primero nos salva Dios y luego nos santifica a través de su palabra. Todos estos efectos son el proceso de la santificación de Dios en nuestras vidas. Y es imposible ser salvos sin la palabra de Dios, pero así también es imposible ser santificados sin la palabra de Dios. Cuando tú te preguntas o tú te acercas a los pastores y le dices, pastor, no estoy creciendo en mi vida, deberías preguntarte, ¿estoy leyendo, estoy memorizando la palabra de Dios, estoy estudiando la palabra de Dios? Deberías preguntarte. Es imposible. Sin la palabra de Dios no hay salvación y sin la palabra de Dios no hay santificación. La palabra de Dios nos salva y la palabra de Dios nos santifica. Ahora, ¿qué quiere decir eso de instruir en justicia? Esta palabra es de la cual sacamos la palabra en nuestro idioma de pedagogía. Pedagogía. Que tiene que ver con la instrucción de los niños en la edad escolar. La palabra tiene la idea de instruir en el sentido de criar, así como criamos a nuestros hijos. Esa es la idea de esta palabra. Sustentar. Esta palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y esta palabra de Dios nos instruye, nos capacita. Y gloria a Dios por eso. Ese es mi deseo. Esto, lo que me movió a poder predicar esto hoy es poder incrementar en los corazones de cada uno de nosotros un amor que no se puede describir por la palabra de Dios. Un deseo ferviente por la palabra de Dios. A través de ella nos instruye, nos capacita para saber cómo debemos actuar en cada área de nuestras vidas. Para saber cómo yo como padre, ejemplo, debo tratar con mis hijos. Como esposo, en mi relación con mi esposa. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, así como nosotros los educamos y los criamos dentro de un contexto familiar, así es como Dios está trabajando con nosotros a través de su palabra. Mi hermano, Dios no te ha dejado.
Dios está tratando con nosotros. Dios está enseñándonos. Dios está instruyéndonos en cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto Dios? ¿Para qué Dios se preocupa en esto? Porque Dios quiere que le agrademos. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para glorificar a Dios en todas nuestras vidas. No para satisfacernos a nosotros. No para disfrutar simplemente nosotros de todas estas cosas. No, fuimos creados primeramente para disfrutar de Dios, pero para glorificarlo en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y otro texto que me encanta es 1 de Pedro, capítulo 2, que ya lo he predicado. Capítulo 2, versículo 2. Donde Pedro nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Dice que debemos desear la palabra como un niño recién nacido. Creo que nosotros, la mayoría, todos, hemos visto niños recién nacidos. ¿No es así? ¿Y qué es lo que quiere un niño recién nacido? ¿Un asado? ¿Un costillar? Quiere alimento, pero el alimento que él necesita y que él debe comer es la leche de su mamá. Y él no está tranquilito así de brazos cruzados, esperando que la mamá le dé lo que él necesita. Este niño está a los gritos, desesperado, porque él desea eso. Eso es lo que Pedro está diciéndonos. De esa manera ustedes deseen la palabra de Dios, para que por ellas crezcáis, dice. Y otra vez vemos que la palabra de Dios es el medio de nutrición, ella nos nutre, es el medio de crecimiento. Un bebé, si no come, obviamente no va a crecer y obviamente que va a morir. Un creyente no puede crecer si no se nutre de la palabra de Dios. No hay crecimiento, no hay madurez. No hay madurez. No hay capacidad de justicia. Sin la palabra de Dios es imposible. El tiempo que tú y yo, el tiempo que cada uno de nosotros pasemos en la palabra del Señor cada día, leyéndola, pensando en ella, meditando en ella, orando con las Escrituras, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, así como el salmista en el Salmo 119 dice, abre mis ojos, Dios, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración. Señor, abre mis ojos para que pueda deleitarme en tu palabra. El tiempo que invertamos en eso será un tiempo que traerá a nuestras vidas santificación, que traerá piedad en nuestra vida práctica. La palabra de Dios dice, nos hace sabio para salvación. La palabra de Dios nos salva y puede salvar a una persona. La palabra de Dios es útil para proveer un fundamento doctrinal para nuestras vidas. La palabra de Dios nos reprende, nos confronta, cortando aún así lo más profundo de nuestro ser, revelando aún así lo más profundo de la intimidad de nuestro corazón, revelando nuestro pecado, reprendiendo todo aquello que es falso, todas ideas falsas, erradas. La palabra de Dios también nos restaura, nos edifica, nos construye, nos fortalece y finalmente nos instruye, nos entrena, nos capacita en el camino de la piedad. ¿Es suficiente la palabra de Dios para nosotros?
versículo 17, dice, vea lo que dice allí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea completo, esté completo y esté equipado para toda buena obra. Entonces lo que vemos aquí es que la palabra de Dios, las Escrituras, son suficientes para nosotros, para nuestra vida, para nuestra piedad. Su palabra es suficiente. Ahora yo te pregunto, ¿necesitamos algo más que la palabra de Dios? ¿Tú necesitas algo más que su palabra? No quiero decir con esto que no necesitamos maestros, no, sí que lo necesitamos. La pregunta aquí es, tú tienes la palabra de Dios en tus manos, ¿no es así? ¿Qué tú estás haciendo con ella? Yo sé que la Biblia es verdad, hermano. Yo sé que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Pero, ¿qué tanto tú estás tomando de este maravilloso libro y te estás alimentando de él? ¿Qué tanto esta palabra te está transformando? ¿Qué tanto apreciamos la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Es útil. Nos salvó y nos está santificando. ¿Tú crees que es suficiente? La palabra de Dios es suficiente. ¿Qué haces cuando te toca leer? Quizás te estás leyendo la Biblia en un año. Hoy me tocan tres capítulos. Y lo lees ahí de manera mecánica. Como si fueses un robot y no piensas en lo que tú tienes, en el tesoro que tenemos en nuestras manos. No pensamos. Estamos dejando que esta palabra nos revele la grandeza, la belleza, la sabiduría, la soberanía, la misericordia de nuestro Dios y Salvador. El punto aquí, mi hermano, no es ser un legalista. No te estoy llevando a eso. A que simplemente hagas algo para querer. No es ese mi punto. El punto es que si tú te estás deleitando en esta palabra, te estás gozando en la palabra del Señor, los caminos de pecado te son desagradables, asquerosos, horrendos, repugnantes para ti. ¿Son eso para ti? ¿Es eso para ti el pecado? Dios nos equipa para toda buena obra, para que nuestra obediencia, para esto no capacita Dios, para que en toda buena obra, en nuestra obediencia, al obedecerle, lo que nos motive a obedecerle sea un fruto del amor a Dios. Sea un fruto del agradecimiento por la obra que Él hizo por nosotros. ¿Qué obra hizo Él? Él murió en la cruz por ti. Y ese debe ser el mayor motivo para ir a la palabra de tu Señor. Aquel que vino para darnos salvación, para recibir sobre sí mismo lo que tú y yo merecíamos. Aquel que vino para salvarnos de una condenación eterna.
aquel que vino para darnos el perdón de nuestros pecados. Estos días pensaba y hablaba con mi esposa, ¿cuáles son las motivaciones de nuestros corazones de por qué hacemos lo que hacemos? Y eso debemos hacerlo todos los días, mis hermanos, porque solemos engañarnos. ¿Qué es lo que a mí me motiva a estar aquí hoy? El que ustedes me vean a mí y yo querer sobresalir y ser un predicador preeminente en Sion. ¿Qué es lo que a mí me está motivando? Y pensábamos y decíamos, no, lo que a nosotros nos tiene que llevar a hacer todo lo que hacemos. Si tú eres un esposo, esposa, padre, hijo, lo que tú fueses, si tú eres una maestra de escuela bíblica o un predicador, lo que a ti te debe motivar es tu Señor, lo que Él hizo en la cruz. Y yo te estoy sirviendo, Señor, por lo que tú hiciste por mí. No porque yo soy importante, yo no soy nada, Señor. Nada soy. Y estoy aquí porque te quiero agradecer lo que tú has hecho por mí. Yo no quiero ser visto por nadie, Señor. Y pensábamos y llorábamos, porque muchas veces veíamos en nuestras vidas motivaciones incorrectas, pecado en nuestras vidas. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Lo que nos motive a buscar de esta palabra no es simplemente cumplir un devocional, no es simplemente querer saber doctrina, sino el querer conocer a mi Salvador. Porque Él me salvó, tú me salvaste, Señor, y yo te quiero conocer y no te conozco todavía. Porque muchos piensan que porque se leyeron todas las teologías y estuvieron vieron muchísimos videos y predicaciones en internet, se saben todas las cosas, pero no sabemos nada, mi hermano. Por eso tenemos que venir aquí. Y llorábamos. Y no quiero aquí que usted me mire a mí, que Federico se está siendo una víctima, no. Porque todos los que nos paramos en este lugar, los queremos llevar a la cruz, a Cristo. Esta es la palabra de Cristo, mi hermano. No es mi palabra, no son mis ideas, no son las ideas de nuestros pastores. Esta es la palabra de Cristo y es a donde debemos recurrir. Mis hermanos, quizás si tú no estás recurriendo a este libro como lo deberíamos hacer, si tú no estás apreciando este libro como tú lo deberías apreciar, hay cosas en tu vida que tú tienes que dejar. Mi hermano, tenemos que dejar la televisión. Mi hermano, tenemos que dejar el internet. Mi hermano, tenemos que dejar el WhatsApp, tenemos que dejar el Facebook, tenemos que dejar todas estas estupideces que nos alejan de este libro. Y no estoy aquí demonizando esas cosas. No estoy diciendo que ahora vayas a tu casa y tires la televisión y tires la computadora, no. No estoy diciendo eso. Pero esas cosas están entorpeciendo que nosotros nos acerquemos aquí, a la fuente de verdad. A la fuente de verdad. Vamos a tener que hacer ayunos de esas cosas. Ayuno de la televisión, de WhatsApp, del celular. Hacer ayunos de las cosas de este mundo. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que se encierre en su casa y no salga y no hable con nadie y no vea, no, el celular, no voy a ver qué hora es, porque no estoy diciendo eso, mi hermano. Hagamos ayuno de esas cosas, ¿para qué? Para buscar las cosas celestiales, las cosas que son más gloriosas en este mundo. Hoy estamos y mañana tú y yo no sabemos si vamos a estar. Busquemos el reino eterno, el reino de nuestro Salvador. Oh, mi Señor, te pido perdón si en alguna manera
he ofendido a algunos de mis hermanos. Nunca es esa mi intención. Mi intención es que tú nos lleves a ver tu verdad, que tú nos lleves a la cruz. Y cuando vamos a la cruz, no hay nada en nosotros que nos podamos creer teólogos, que nos podamos creer importantes.